5 hermanas. Un mismo padre. Una extraña marca de nacimiento y una historia que Colombia convirtió en un clásico. Pero lo que quizás muchos no recuerdan es que Las Juanas no terminó en 1997. México la rehizo. Colombia volvió a intentarlo. Televisa cambió incluso el número de hermanas. Y más de 2 décadas después, Netflix tomó la misma historia y la convirtió prácticamente en un thriller. 5 versiones, 4 épocas completamente diferentes y una pregunta inevitable: ¿alguna consiguió superar a Las Juanas originales? Hoy vamos a descubrirlo. Las Juanas, Colombia, 1997. Para entender por qué esta historia fue adaptada tantas veces, tenemos que regresar al origen. Las Juanas fue producida por RCN Televisión en 1997, con libretos de Bernardo Romero Pereiro y Juanita Samper y dirección de Tony Navia. La historia comienza cuando Juana Valentina descubre que el hombre que creía su padre no lo era y emprende un viaje para encontrar a su verdadero padre, Calixto Salguero. Pero entonces llega la verdadera sorpresa. Juana Valentina no era la única hija de Calixto. Había 4 más. Juana Caridad, Juana Mani, Juana Bautista y Juana Matilde completaban las 5 hermanas, todas relacionadas por el mismo padre y por aquella inolvidable marca con forma de pescado. Y ahí estaba gran parte de la magia. La novela combinaba romance, humor, secretos familiares y una identidad profundamente costeña. El elenco reunió a Ángel Cepeda, Carolina Sabino, Silena Icardi, Catherine Siachoque y Susana Torres, además de Rafael Novoa, Pepe Sánchez, Judy Enríquez y Miguel Barón. Pero aquí viene lo importante. La historia era tan sencilla de entender y al mismo tiempo tan fácil de reinventar que otros productores vieron inmediatamente su potencial. Y 7 años después llegó el primer gran experimento. Las Juanas, México, 2004. En 2004, TV Azteca decidió hacer su propia Las Juanas. Esta vez la producción fue mexicana y contó con nombres como Ana Serradilla, Marta Higareda, Paola Núñez, Claudia Álvarez, Vanessa Cato y Andrés Palacios. Tuvo 130 episodios y conservó el mismo nombre de la original. Wikipedia. Y eso es significativo porque esta adaptación todavía quería ser reconocida claramente como Las Juanas. No pretendía esconder de dónde venía. La estructura fundamental seguía allí: las hermanas, el padre que las conecta y la identidad de cada una. Pero trasladar una novela como esta a México suponía inevitablemente perder una característica muy difícil de copiar: el sabor costeño colombiano de la original. Porque Las Juanas no era solamente su argumento. Corozal, la música, los personajes y la forma de hablar eran parte de su personalidad. Y esto nos lleva a una pregunta que aparecerá una y otra vez en este video. ¿Puedes adaptar Las Juanas sin perder precisamente aquello que hizo especiales a Las Juanas? Porque la siguiente versión intentaría cambiar muchísimo más. La marca del deseo, 2007. 10 años después de la original llegó La marca del deseo. Y aquí ocurrió algo bastante curioso. La historia volvió a Colombia. Fue una producción de Fox Telecolombia para RCN y Telefutura, basada en la obra de Bernardo Romero Pereiro, con Stephanie Cayo y Juan Alfonso Baptista entre sus protagonistas. Pero esta vez ya ni siquiera se llamaban Juanas. Ahora eran Marías. María Valentina, María Soledad, María Canela, María Claridad y María Alegría. Y la famosa marca también cambió. La idea seguía siendo reconocible, pero la adaptación se alejaba considerablemente del tono y de varios elementos de la original. Incluso El Tiempo, años después, recordó que esta versión recibió críticas precisamente por perder parte del misticismo y encanto que caracterizaban a los personajes originales. Y aquí Las Juanas dejó una lección bastante interesante. Modernizar una historia no significa necesariamente mejorar. Puedes tener nuevos actores, una imagen más moderna y una producción técnicamente diferente. Pero si eliminas aquello que hacía única a la original, quizá termines conservando la estructura mientras pierdes su personalidad. Y aprendieron las siguientes versiones de ese error. Más o menos. Porque en 2018 llegó una adaptación que tomó una decisión todavía más radical. Hijas de la Luna, 2018. Televisa recuperó la historia bajo el nombre Hijas de la Luna, producida por Nicandro Díaz y estrenada en México en 2018. Entre sus protagonistas estuvieron Michelle Renaud y Danilo Carrera. Pero aquí cambiaron una de las reglas aparentemente intocables de la historia. Ya no había 5 hermanas. Había 4. Sí, una adaptación de Las Juanas decidió prescindir de una de las 5 Juanas. Y eso demuestra hasta qué punto la historia ya había comenzado a transformarse. Para este momento habían pasado más de 20 años desde la original. La televisión era diferente,
El público era diferente y Hijas de la Luna buscaba una identidad más juvenil y acorde con la telenovela mexicana de su época. Pero todavía quedaba una transformación mucho mayor. Porque después de Colombia, TV Azteca, RCN y Televisa, las Juanas terminarían llegando al streaming. Y ahí cambiaron las reglas por completo. La venganza de las Juanas, 2021. En 2021 Netflix estrenó La venganza de las Juanas, una serie mexicana de apenas 18 episodios. Solamente piensa en la diferencia. La producción original de RCN está registrada por Estudios RCN como una telenovela de 224 entregas de 60 minutos, mientras que esta nueva interpretación condensaba la historia en una temporada de 18 capítulos. Y no solamente cambió la duración. La nueva versión incorporó elementos de suspenso y thriller, llevando la premisa hacia un terreno mucho más oscuro. Pulimetro. Pero recuperó algo fundamental. Volvíamos a tener 5 Juanas. 5 mujeres descubren que comparten la misma marca de nacimiento y comienzan a investigar qué las conecta. La idea creada décadas atrás seguía ahí. Pero el vehículo había cambiado completamente. Ya no estábamos viendo simplemente otra telenovela tradicional. Ahora era una historia diseñada para una generación acostumbrada al streaming, temporadas cortas, misterio y maratones de capítulos. Y aquí está quizá la mayor prueba de la fortaleza de Las Juanas. Una historia nacida en la televisión colombiana de los años 90 consiguió sobrevivir al cambio de siglo, de país e incluso de formato. Pero sobrevivir no necesariamente significa superar al original. ¿Cuál fue la mejor? Si juzgamos únicamente cuál modernizó más la historia, probablemente La venganza de las Juanas sea la transformación más ambiciosa. Si buscamos una adaptación mexicana más tradicional, tenemos las versiones de 2004 y 2018. Y la marca del deseo merece reconocimiento por atreverse a modificar considerablemente la fórmula. Pero para mí ninguna supera a las Juanas de 1997. Y no simplemente por nostalgia. La original tenía algo que las adaptaciones podían copiar en el papel, pero era muchísimo más difícil reproducir en pantalla. Identidad. Su ambiente costeño, sus personajes, su humor y aquella mezcla particular entre romance, familia y comedia hacían que la historia tuviera personalidad propia. Las demás podían quedarse con las 5 hermanas. Podían conservar al padre. Podían cambiar la marca. Podían cambiar los nombres. Incluso podían convertirla en thriller. Pero el encanto de la original estaba en mucho más que su argumento. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que seguimos hablando de ella casi 30 años después. Desde Colombia en 1997 hasta Netflix en 2021, Las Juanas demostró que una buena idea puede cambiar de actores, país, época e incluso género sin desaparecer. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todas estas versiones fue la mejor y cuál nunca debió existir? Déjamelo en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo cómo las grandes novelas colombianas fueron transformadas alrededor del mundo, suscríbete, porque todavía quedan muchas adaptaciones por comparar. Y si te gustan estas comparaciones, no te vayas, haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre otra historia que también tuvo varias versiones. Nos vemos allí.